Enero de 1911, Tlalpujahua, Michoacán. Dentro de los talleres de fundición de la mina Las Dos Estrellas, dos hermanos adolescentes logran algo que parece imposible para su época: encienden por primera vez un motor que ellos mismos fabricaron pieza por pieza, completamente a mano. No era un motor cualquiera, 2 cilindros opuestos, enfriamiento por aire, y una potencia de 60 caballos a 900 revoluciones por minuto. Los nombres de esos muchachos quedaron registrados en la historia, aunque casi nadie los repita hoy: Juan Pablo Aldazoro, de 17 años, y Eduardo Aldazoro, de 16. El motor ruge, se estabiliza, trabaja parejo. Funciona perfecto. En ese instante, sin exagerar, acaban de crear el primer motor aeronáutico construido totalmente en América Latina. Mientras en Europa ya existían industrias aeronáuticas formales y Estados Unidos incluso compraba motores a Francia, México no tenía absolutamente nada. Ni un solo motor de aviación, ni ingenieros aeronáuticos, ni fábricas especializadas, ni una fuerza aérea, ni siquiera una estructura militar pensada para el cielo. Y aún así, dos hermanos inseparables, sin carrera universitaria de ingeniería, sin planos técnicos completos, sin apoyo financiero inicial, tomaron una decisión que ningún otro latinoamericano había concretado: fabricar desde cero un motor de aviación que realmente sirviera, que pudiera sostener un vuelo y no solo ser un experimento. Esta es la historia documentada de cómo los hermanos Aldazoro no solo construyeron el primer motor aeronáutico de América Latina, sino que en el proceso empujaron el nacimiento de la Fuerza Aérea Mexicana, y de por qué, fuera de México, casi nadie sabe quiénes fueron. Para dimensionar de verdad lo que hicieron, primero hay que entender el México de 1910. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, iniciando la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba 31 años consecutivos en el poder. Lo que comenzó como un movimiento político terminó convirtiéndose en una guerra civil devastadora que se prolongó durante una década. Las cifras son brutales: más de 1 millón de mexicanos murieron durante la revolución, alrededor del 8% de la población total. Para ponerlo en perspectiva moderna, sería como si hoy Estados Unidos perdiera 27 millones de personas. México estaba desangrándose, pero al mismo tiempo, en el resto del mundo estaban haciendo algo que cambiaría para siempre los ejércitos y la historia: la aviación. El 17 de diciembre de 1903, los Wright volaron 12 segundos en Kitty Hawk, Carolina del Norte. El 25 de julio de 1909, el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha en 37 minutos. En octubre de 1911, Italia se convirtió en el primer país en usar aviación militar en combate durante la guerra ítalo-turca en Libia. Para 1912, las potencias europeas ya tenían programas militares aeronáuticos consolidados. Francia operaba más de 200 aviones militares, Alemania tenía 180 y Gran Bretaña mantenía 113. Los estrategas del mundo llegaron a la misma conclusión: quien dominara los cielos dominaría los campos de batalla del futuro. Pero México no tenía nada de eso. 0 aviones militares, 0 pilotos entrenados, 0 motores aeronáuticos, 0 industria preparada para fabricarlos, salvo 2 hermanos originarios de Real del Monte, Hidalgo, que estaban a punto de mover el tablero. Juan Pablo Aldazoro Suárez nació el 14 de septiembre de 1893 en la Casa Grande de Real del Monte, en el estado de Hidalgo. Eduardo Aldazoro Suárez nació el 27 de octubre de 1894, en el mismo lugar. Su padre, Andrés Aldazoro, fue ministro de Fomento durante el Porfiriato y también gerente general de la mina Las Dos Estrellas en Michoacán. La familia era acomodada, no eran aristócratas, pero sí contaban con recursos estables. Sin embargo, lo que distinguía a Juan Pablo y Eduardo no era el dinero, era una obsesión compartida por las máquinas. Eran hermanos inseparables desde niños, y esa unión se notaba en todo. Desmontaban relojes solo para descubrir el mecanismo, arreglaban bicicletas del vecindario, y en la adolescencia devoraban cualquier revista científica que llegara al país. Leían publicaciones francesas, alemanas y estadounidenses sobre automóviles, motores de combustión interna y esa novedad que estaba revolucionando el mundo: los aeroplanos. En el México porfiriano de principios del siglo XX, esto no era común.
La educación técnica era limitada y no existían programas de ingeniería aeronáutica porque los aviones, literalmente, tenían apenas unos años de haber nacido. Aún así, los Aldazoro querían construir, no solo admirar. En 1908, comenzaron con lo primero que podían hacer con recursos disponibles, planeadores. Diseñaron y fabricaron sus propios aparatos y los probaban en los llanos cercanos al Panteón de la Piedad, lo que hoy conocemos como Avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y les iba bien. Lograban vuelos cortos pero reales, planeando varios cientos de metros. Hacían pruebas en distintas horas, casi siempre al amanecer, cuando el aire era más calmado. Usaban mandiles de cuero para protegerse en los aterrizajes porque los planeadores muchas veces quedaban semidestruidos. Era peligroso, sí, pero era aprendizaje directo. El 9 de marzo de 1909 llegó el vuelo decisivo. Ese día fue clave para los Aldazoro. Llevaron su planeador a las afueras de la ciudad, a lo que hoy es la calle de Querétaro en la colonia Roma, la primera calle trazada en ese fraccionamiento, y la eligieron por una razón práctica. Era una especie de pista sin obstáculos. Ataron el planeador a un automóvil Huite de vapor, considerado el coche más rápido de esa época. Juan Pablo sería el tripulante del planeador, Eduardo conduciría el automóvil que lo remolcaría. Arrancaron a toda velocidad. En medio de una nube de polvo, el planeador levantó la cola, se desprendió del suelo y pasó por encima del polvo. El auto avanzó unos 300 metros y luego comenzó a reducir la velocidad para que el planeador soltara el cable y siguiera volando libre. Pero ocurrió lo inesperado, el mecanismo de liberación falló. Juan Pablo quedó enganchado y voló sobre el auto sin poder soltarse. El cable lo jaló, el planeador perdió estabilidad, dio una voltereta y se estrelló. El aparato quedó destruido. Juan Pablo sobrevivió con una pierna fracturada, pero el episodio fue invaluable, había demostrado un control excepcional, manteniéndose estable durante más de 480 metros y volando a unos 10 metros de altura. Ni ese accidente ni otros golpes que también sufrió Eduardo apagaron su impulso. Al contrario, ya habían comprobado que podían volar. Lo siguiente era evidente. Si querían vuelos más efectivos y reales, necesitaban un motor. Y así, con ese propósito fijo, se trasladaron a Tlalpujahua, Michoacán, a la mina Las Dos Estrellas donde su padre era gerente. Llevaron dibujos, bocetos, ideas. Aprovechando los talleres de fundición de la mina, comenzaron a fabricar cientos de piezas. El objetivo era claro, diseñar y construir un motor de combustión interna que sirviera específicamente para impulsar un aeroplano. El reto era brutal. En ese tiempo, la mayoría de motores disponibles eran enormes, pesados, voluminosos, y requerían radiadores y accesorios que no cumplían con lo que un avión necesitaba. Los motores de automóvil eran demasiado pesados, el enfriamiento líquido con radiador agregaba aún más peso. Además, un motor aeronáutico exigía una relación potencia-peso óptima, precisión dimensional extrema, pistones que ajustaran perfecto en cilindros, balanceo fino y vibraciones mínimas. Cualquier desajuste podía destrozar el motor en el aire y convertir un vuelo en una caída. Y los Aldazoro no tenían planos técnicos completos, ni ingenieros especializados cerca, ni aleaciones aeronáuticas de aluminio, ni herramientas de precisión avanzadas, ni experiencia previa construyendo motores. Lo que sí tenían era el acceso a los talleres de fundición, conocimientos básicos de mecánica, revistas técnicas de aviación y una determinación absoluta. Trabajaron durante meses sin descanso. Fundían piezas en los talleres de la mina, maquinaban cilindros, forjaban válvulas, ajustaban componentes, corregían errores, volvían a empezar. No había días libres, había trabajo constante. Y finalmente, en enero de 1911, el motor quedó terminado y probado con éxito total, un motor enfriado por aire que entregaba 60 caballos a 900 revoluciones. Su dato más impresionante era su peso, solo 3 kilos por caballo de potencia. Eso era extraordinario. Los motores europeos de la época rondaban entre 5 y 7 kilos por caballo. Lo conectaron a un banco de pruebas, lo encendieron y funcionó, potencia constante, sin sobrecalentamiento, sin vibración excesiva. Lo lograron, primer motor aeronáutico fabricado completamente en América Latina. Pero construir un motor era solo una parte. Hacerlo volar era otra guerra. Como complemento,
Resolvieron problemas de estabilidad, construyeron un túnel de viento rudimentario, de los primeros en México. Probaron perfiles de alas, estudiaron centro de gravedad, definieron ángulos de ataque eficientes y llegaron a un diseño de ala espesa de alto rendimiento, algo sorprendente y adelantado respecto a lo que después adoptarían diseñadores europeos. Con motor y aerodinámica listos, fabricaron el avión completo, fuselaje con madera estructural, alas con nervaduras cubiertas de lona, cables de control, alambre de piano, y su motor de 2 cilindros de 60 HP. El aparato quedó armado y listo para pruebas. Cuando el avión estuvo terminado, sucedió un giro decisivo. El general Ángel García Peña, ministro de guerra del presidente Francisco I. Madero, inspeccionó minuciosamente el aeroplano. Madero era progresista y visionario, veía la aviación como una herramienta para modernizar al ejército. García Peña tomó una decisión estratégica. Antes de probar el avión, los Aldazoro debían recibir una beca del gobierno mexicano para entrenarse como pilotos en Estados Unidos. Solo después, ya titulados, regresarían a México a probar el aparato que habían construido con sus propias manos. Julio de 1912, Juan Pablo y Eduardo partieron hacia Long Island, Nueva York, acompañados por 3 compañeros, Alberto Salinas Carranza, sobrino de Venustiano Carranza, Gustavo Salinas Camiña, otro sobrino de Carranza, y Horacio Ruiz Gaviño. Los 5 ingresaron a la Mossad International Aviation School en Mineola, Nueva York. Fueron los primeros mexicanos en incorporarse a un centro profesional de aviación y graduarse como pilotos aviadores. El 12 de marzo de 1913 se titularon. Juan Pablo obtuvo el diploma número 217 de la Federación Aeronáutica Internacional, Eduardo obtuvo el 218 el mismo día. Para celebrar, las autoridades de Nueva York ofrecieron a uno de los pilotos mexicanos volar sobre la Estatua de la Libertad. Solo uno podía hacerlo. Lo decidieron por sorteo. Ganó Juan Pablo. Despegó desde Long Island y voló bajo sobre el agua hasta pasar sobre el puerto. Juan Pablo Aldazoro se convirtió en la primera persona en volar sobre la Estatua de la Libertad. La prensa lo celebró y él se volvió una figura pública instantánea. Y como ambos volaron antes de 1916, fueron reconocidos como parte de los Early Birds of Aviation, el grupo exclusivo de pioneros que habían volado antes de ese año. En 1913 regresaron a México y encontraron un país hundido en el caos. Febrero de 1913, Victoriano Huerta derrocó a Madero en la Decena Trágica. Madero fue arrestado y asesinado el 22 de febrero. Venustiano Carranza se levantó en armas contra Huerta formando el Ejército Constitucionalista. Carranza entendía la importancia de la aviación y, aconsejado por oficiales, incluidos sus sobrinos Alberto y Gustavo, decidió usar aviones con fines de combate. Juan Pablo y Eduardo, ya titulados, se unieron como pilotos militares al constitucionalismo con rangos de teniente y subteniente. 14 de abril de 1914, Topolobampo, Sinaloa. Ocurrió un hito mundial. El capitán y piloto aviador Gustavo Adolfo Salinas Camiña, junto con el mecánico naval Teodoro Madariaga, realizó el primer bombardeo aeronaval de la historia. Sobrevolaron en el biplano Sonora posiciones enemigas y lanzaron explosivos. Fue el primer bombardeo desde un avión contra un objetivo naval registrado en el mundo. La aviación militar había demostrado su valor. 5 de enero de 1915, Batalla de Puebla. La flotilla aérea constitucionalista participó contra fuerzas zapatistas en la ciudad, bombardearon el fuerte de Loreto y causaron bajas. Después fueron trasladados a Veracruz. Y el 5 de febrero de 1915, en Veracruz, Carranza firmó el decreto que marcó el nacimiento formal del arma de aviación militar dentro del Ejército Constitucionalista. Designó como jefe al mayor piloto aviador Alberto Salinas Carranza. Ahí nació la semilla directa de la Fuerza Aérea Mexicana. Los Aldazoro quedaron integrados oficialmente, Juan Pablo como teniente piloto de combate, Eduardo como subteniente piloto de reconocimiento. El 15 de noviembre de 1915, Carranza inauguró 2 instituciones fundamentales, los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, TNCA, para producir aviones, motores y hélices, y la Escuela Nacional de Aviación, para formar pilotos en México. Había una razón técnica detrás, los motores y hélices importados rendían mal en el altiplano, así que se volvió urgente desarrollar tecnología propia.
México comenzó a fabricar aviones y motores, y eso generó orgullo nacional por usar tecnología mexicana. Entre 1915 y 1920, la aviación ayudó al gobierno carrancista en misiones de combate y observación. Los Aldazoro volaron decenas de misiones, reconocimientos sobre líneas enemigas, guía de fuego para artillería, fotografía aérea de fortificaciones y bombardeo ligero. Y sobrevivieron por una razón clave. En esa época la mortalidad de pilotos militares era altísima, alrededor del 30% anual, muchas veces por fallas mecánicas, no por combate. Los aviones se caían del cielo. Pero ellos conocían motores como nadie, porque los habían construido. Revisaban cada pieza antes de despegar, reemplazaban componentes al menor desgaste y cuidaban tolerancias. Esa obsesión por el mantenimiento les salvó la vida una y otra vez. Agosto de 1920. El presidente interino Adolfo de la Huerta contrató a 3 instructores extranjeros veteranos de la Primera Guerra Mundial para entrenar a pilotos mexicanos: el estadounidense Ralph O'Neill, instructor en jefe, el alemán Fritz Spieler y el francés Joe Van Liefern. Entre los instructores mexicanos que trabajaron con ellos estaban Alberto Salinas Carranza, Horacio Ruiz Gaviño, Juan Pablo Aldazoro, Eduardo Aldazoro y Alfonso Virgen Mesa. Los Aldazoro se volvieron pilares en la formación de una nueva generación. La revolución terminó oficialmente en 1920. El país quedó devastado, pero los hermanos continuaron. Juan Pablo siguió como piloto militar e instructor. En los años 20 ayudó a establecer rutas postales aéreas, volando correo entre Ciudad de México y Veracruz, 300 kilómetros sobre terreno montañoso, extremadamente peligroso. En 1924 pilotó uno de los primeros vuelos comerciales de pasajeros en México. Sirvió como consultor técnico e instructor hasta su retiro. Murió el 4 de octubre de 1962, a los 69 años, con el rango de teniente coronel piloto aviador, condecorado como héroe nacional. Eduardo se orientó más a la aviación civil y al correo aéreo. En 1921 cofundó la Compañía Mexicana de Aviación, una de las primeras aerolíneas de México. Voló rutas comerciales durante la década de 1920 y trabajó como consultor en la expansión de aeropuertos regionales. Murió el 10 de noviembre de 1968 con el rango de general brigadier piloto aviador. El impacto de los Aldazoro va mucho más allá de sus carreras individuales. Demostraron que México podía fabricar tecnología aeronáutica avanzada sin depender de importaciones en un continente donde casi todo lo sofisticado venía de Europa o Estados Unidos. En las décadas siguientes se vieron efectos. En los años 20, talleres en Balbuena fabricaron aviones de entrenamiento con componentes cada vez más mexicanos. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, México fabricó piezas bajo programas de Lend-Lease. En 1944, el arma de aviación militar fue elevada al rango de Fuerza Aérea, 10 de febrero de 1944, y el Escuadrón 201 se convirtió en Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, combatiendo en Luzón. En 1950, la Fuerza Aérea Mexicana ya mantenía aviones a reacción F-80 Shooting Star con técnicos y herramientas mexicanas. Y mira el salto, en 2024, México es el 6º mayor exportador aeroespacial del mundo, superando los $10,000 millones anuales en exportaciones. El sector emplea a más de 60,000 personas en más de 330 empresas. Componentes hechos en México vuelan en Boeing 737, 777, 787 Dreamliner, Airbus A320, A350, A380, Bombardier Global y Challenger, Gulfstream G650. Y helicópteros Bally Sikorsky. Mucho de ese camino se hizo posible porque en 1911 2 hermanos probaron que sí se podía. Por eso existen homenajes concretos. La base aérea militar en Cozumel, Quintana Roo, lleva el nombre General Eduardo Aldazoro Suárez. La base aérea militar número 11 en la Ciudad de México se llama Teniente Coronel Juan Pablo Aldazoro Suárez. Hay una calle en la Ciudad de México, en el vecindario Aviación Civil al sur del aeropuerto, que también recuerda sus nombres, junto a otros pilotos famosos. Cerca de Toluca existe una escuela primaria nombrada Hermanos Aldazoro. Juan Pablo fue enterrado con honores militares en 1962 y la Fuerza Aérea Mexicana envió una formación de jets que pasó volando bajo sobre su funeral a modo de saludo. Eduardo falleció en 1968.
Ambos dedicaron su vida a la aviación mexicana, pero fuera del país siguen siendo casi desconocidos. Es una de esas historias increíbles que quedan enterradas porque no ocurrieron en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, sino en México, y además en medio de una revolución sangrienta. Pero merece contarse, porque los Aldazoro lograron lo que muchos ingenieros con recursos inmensos no lograron: construir desde cero un motor aeronáutico funcional, y con eso, abrirle a México el camino del cielo. Si este tipo de historias te mueven y quieres más relatos así, suscríbete al canal México Viejo, porque aquí rescatamos lo que casi nadie cuenta. Cada 10 de febrero, México celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, conmemorando su elevación a rango de Fuerza Armada en 1944. Pero el origen real del espíritu que lo hizo posible se remonta al 5 de febrero de 1915, cuando Carranza creó el arma de aviación militar. Y eso no habría ocurrido sin dos hermanos que se negaron a aceptar que la tecnología avanzada era para otros. Los Aldazoro construyeron el primer motor de aviación de América Latina y, con ese motor, ayudaron a construir el cielo de México. Y si quieres que sigamos contando historias como esta, de esas que deberían enseñarse en todas partes, suscríbete al canal México Viejo y comparte este video con alguien que crea que México nunca hizo cosas grandes.